Ya estamos de regreso en Plomo en la entrevista. Recuerden nuestro teléfono para su mensaje, para su pregunta, nuestro invitado, el ingeniero Carlos Guariato. Él es el secretario de organización en el Estado Falcón de la naciente organización política Puente, Partido, Unión y Entendimiento, que a nivel nacional dirige el diputado Irán Gaviria. Estábamos en el tema de las propuestas que tiene esta organización política con miras a solucionar los graves problemas que tenemos, sobre todo el problema del agua, que es tan gravísimo. Además, usted es ingeniero egresado de la Universidad Francisco de Miranda, ha hecho su vida por allá por la sierra, además este importante sector productivo donde están los acuíferos, que nos llega el agua por aquí. Por ejemplo, ¿qué propondrían ustedes como organización política, por ejemplo, para la solución del problema del agua en el Estado Falcón y en la península de Paraguaná? Bueno, ese tema es muy importante y además un tema que en los últimos días ha tomado un auge increíble. Vimos como el día lunes en la población de Churguara hubo un paro cívico donde todos los locales comerciales, transportistas, dejaron sus actividades diarias para sumarse a esta actividad, porque el tema del agua de verdad que está causando estragos en esta zona de Falcón, una zona además que es una de las reservas de agua dulce en Falcón increíble. Tenemos ahí en esa zona está el Gran Falconiano, ese sistema que consiste en tres embalses, el Isidro, Hueque 3 y Barranca. Además tenemos más hacia el sur el embalse de Mapará y un poquito hacia el sureste tenemos la cueva de la Quebrada del Toro, que es el segundo río subterráneo más grande de Latinoamérica y que no se ha explotado. Existe ahí un dique toma en esa zona para surtir lo que es ese municipio Unión, pero que ahí hay agua suficiente para sufrir la necesidad que existe en esos municipios de la sierra. Un tema muy difícil para esa población. Vemos cómo están pasando por una situación bastante decadente, pero que nosotros hemos llevado unas propuestas y que además no solo en los 20 puntos para Venezuela que se va a presentar el próximo 6, sino que además nosotros vamos a hacer una gran cruzada para hacer los 20 puntos de Falcón y donde vamos a centrarnos en ese tema en específico, un tema que... Ingeniero, ¿pudiera enumerarme de esos 20 puntos, adelantarnos, quise decir, por lo menos 3 o 4 de esos más importantes de Falcón que ustedes llevan a su especie de convención nacional? Bueno, uno de los más importantes es ese tema del agua. De verdad que hay que hacer un estudio profundo hidráulico en esa zona del país, de la región. Entendemos que el tema de la sequía no es un tema político, eso es algo natural, sí, pero que en porque este momento... La excusa de los gobernantes pudiera ser es que no ha llovido. No ha llovido. No ha llovido en la cabecera de los ríos, producto del calentamiento global, de la tala y la quema indiscriminada en las cabeceras de los ríos, etcétera, el cambio climático, el fenómeno del Niño, el fenómeno de la... etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Martín, cuando se empezó a presentar el tema del agua de Falcón, excusas, ¿sabes? Claro, muchísimas. Todo esto que nombré da para muchas excusas. Muchísimas excusas. Y las hemos visto en todos los medios de comunicación en los últimos días, el tema de la sequía, la tala indiscriminada, muchas cosas que se han robado, global, que se han robado tuberías. Nos decía la gente del municipio Federación que la tubería que conecta, la vía de aducción que conecta Mapará con Churguara se ha roto en el último año más de 200 veces. ¿Cómo nosotros podemos explicar eso cuando ese proyecto además no tiene un lapso mayor de construcción desde hace 3 años? Sí. Pero ¿qué pasó ahí? Que esos materiales que se utilizaron ahí no eran... Exacto, errores de ingeniería. Caso el acueducto bolivariano, ¿no? Que creo que es un error ahí del material... Esto es un cuento chino que es largo, yo lo he echado muchas veces. Exacto. Ese es un cuento chino que yo he echado muchas veces aquí porque hay que utilizar un material no acorde. A lo mejor era resistente, duro, una especie de PVC que uno conoce, pero no es PVC, sino un polímero mejorado. Sí, polietileno de alta densidad. De alta densidad resistente, pero que bueno, que indudablemente no resiste las corrientes allí. Entonces nosotros no hemos recibido todavía entonces agua del bolivariano, al tiempo que Matícora
se sedimenta y no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado. Maticora tiene una capacidad de 140.000 millones de metros cúbicos de agua y tiene una torretoma de 70 metros y que se sedimentó por completo pero por esa falta era de mantenimiento. Potencialmente, pero creo que con los años y la falta de mantenimiento se ha ido sedimentando. Existía esa torretoma en unas vaguadas del año finales del 2013. Esos ríos crecieron y hubo un alto grado de sedimento que no cumplieron los factores que impedían el paso del sedimento hacia el embalse, fallaron por fallas también de la ingeniería o de los ingenieros o qué sé yo que pasaría ahí, pero falla también que no tomaron eso en cuenta, porque una de las cosas cuando uno hace un proyecto de ingeniería es tomar en cuenta esos factores externos, porque ese río no es la primera vez que se crecía de esa manera. Eso históricamente ha pasado. ¿Por qué no se tomaron en cuenta esos factores para En la Cuarta República pusieron una tubería ahí de hierro, acero, etcétera, y eso no se movió jamás. No se movió. No se movió jamás. No se movió Fíjense. jamás. Ahora, Mira, dígame. En el tema de la sierra, el Falconiano, cuando empezaron los problemas del agua, era que ese embalse de Barrancas, que es el que surte a Paraguaná de agua, empezó a secarse y que había un embalse llamado Hueque 3 que estaba a su capacidad máxima de su nivel óptimo y no se hizo ese mantenimiento apropiado de las vías de aducción que iban desde Hueque 3 hacia Barranca. Sí, el trasvase. El trasvase. Trasvase de una represa a otra. Exacto. Y le llama la atención, déjeme decirle un dato, que usted lo conoce mejor que yo porque es ingeniero, que Falcón es una de las entidades del país que más represas tiene. Uno de los estados que más represas tiene. Y uno se cansa a veces de enumerar. Y además, Hueque, Barrancas, El Isiro. Y entonces, si tenemos suficiente embalse, ¿por qué caemos entonces en el problema de transportación? Ahora, el problema ahorita también es grave, es que hay poca agua porque no hemos cuidado esa agua que teníamos, no la administramos bien. Y ahora tenemos el problema que la madre naturaleza, bueno, no ha permitido llover y no tenemos esos embalses llenos. Pero ¿por qué nosotros no nos aprovechamos de eso, de ese tema de la sequía, de eso que nos ha regalado la naturaleza y comenzamos planes de mantenimiento de dragado en esos embalses que hoy están sufriendo necesidad? ¿Por qué Mapará está... Mapará es allá en Mapará Churguara. es en Federación, Federación. Exactamente en la parroquia El Paují, porque ese embalse en los últimos años ha tenido problemas porque el nivel de sedimentación ya está por encima de sus niveles óptimos. ¿Sabes que aquí perdimos una vez? Creo que en la Cuarta República perdimos a Camare. Ajá. Camare lo perdimos, que se sedimentó. Pero, ingeniero, también quisiera preguntarle en relación a esto mismo. Fíjense que hay casos, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿por qué Coro no padece de abastecimiento de agua, desabastecimiento, que sí tenemos los de Punto Fijo, los de Paraguanacha? Coro depende exclusivamente del Isiro. Y en Coro casi no existen problemas de agua. No tienen menos inclusive racionamiento. Si bien es cierto que quizás no le llegue el agua a los coreanos todos los días, pero por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Aquí ni una vez a veces. ¿Por qué es esto? El Falconiano consiste de esos 3 embalses que te mencioné anteriormente: El Isiro, Barranca y Hueque 3. Eso era una interconexión que había entre ellos y que se perdió inicialmente la conexión que había entre Hueque 3 y Barranca y quedó la de El Isiro. El Isiro es un embalse que se encuentra ahí muy cerca de Coro, a escasos minutos, pero que cuenta con un nivel óptimo, con su capacidad es mucho mayor no es mayor, que la de Barranca, pero sí en el tema hidráulico, su nivel óptimo ha bajado muchísimo menos que Barranca. Sí. Vamos a hacer la pausa, al regreso seguimos ya en la parte final con las preguntas que nos llegan a través de nuestros contactos aquí en Plomo en la entrevista. Ya regresamos.